Continuamos en Soluciones y queremos compartir con ustedes muchos de los comentarios que nos llegan a través de la cuenta en Twitter @SolucionesGB. Marilaine Reyes nos dice, por ejemplo, se deben abrir más fuentes de trabajo con salarios justos, ya que la gente que trabaja por su cuenta gana mucho más dinero. Juan Luis Sánchez dice, el trabajo informal es también el sueño de tener una empresa. Quizás no para todos. Sex Shop nos dice, soluciones e informalidad. No entiendo cómo los buhoneros tienen punto de venta si los bancos ponen peros a la empresa privada. Briseida Hernández nos dice, soluciones e informalidad en los establecimientos de la Candelaria. Primero compran los bachaqueros y si queda el necesitado, pues se hace con esto. Nos dice también ella, los policías los ven y no hacen nada porque ellos les pagan para que ni los toquen. Una situación que ya denunciaba por acá también el señor Alfredo, el matraqueo, como se le llama acá en Venezuela. Luis Fernando Vega también nos dice, ¿cómo puede un comerciante informal pasar al mercado formal con todas las trabas burocráticas? Me detengo allí porque justamente esto fue lo que dejamos en el aire. ¿Qué le impide al trabajador informal en Venezuela, al comerciante informal, poder formalizarse? Hay varias razones que además no son exclusivas de Venezuela, por cierto. Se comentaba al comienzo del programa el carácter mundial de la informalidad. En particular en América Latina, todos los países tienen un alto porcentaje de su población en la economía informal. Y una de las cosas que se ha hecho evidente en todos los estudios que se han realizado en esos países y también en Venezuela es que el principal obstáculo, el primero de ellos, es la dificultad de crear una empresa. Eso se ha cuantificado. En muchos países tú tienes que dedicar meses, 3, 4, 5 meses en algunos casos, a crear una empresa. ¿Y el costo que esto tiene? Con el costo, no solamente en dinero, en tiempo, es altísimo. Entonces, crear una empresa ya en sí mismo es dificultoso. Eso se ha hecho mucho más difícil en el caso venezolano. Entonces, esa es la primera. Formalizarte significa crear una empresa, tener el RIF, tener todos los recaudos necesarios, y eso en Venezuela es muy difícil para cualquiera. Pero no es imposible. No es imposible, pero el costo es altísimo. Piensa en una persona que tiene pocos recursos, sector popular, cómo invertir tiempo, energía para poder formalizarse. Pero no es una inversión a largo plazo la formalización. Bueno, sí, pero mira, como decía Roberto, en Venezuela registrar una empresa tarda 180 días, en Panamá es una semana. El costo del registro es altísimo. Paga cualquiera, tan caro como puede pagar Lorenzo Mendoza registrar una empresa. Los trámites son engorrosos, pero además la legislación que se les quiere aplicar a quien recién nace, como la Ley Orgánica del Trabajo, que tiene una carga muy fuerte sobre el costo laboral, son tan grandes que hacen imposible que ese que se formaliza se pueda avanzar. Los costos tributarios son tan grandes que no les permite el desarrollo, de manera que el costo de la informalidad es una opción mejor que la formalidad. Entonces, ¿dónde está la respuesta? Revísese la legislación mercantil, facilítese los trámites, denle legislación más generosa al que está empezando, que él está creando un empleo para él y está procurando empleo para otros. Pero además, estimúlese la producción nacional para que usted vea cómo por arte de magia desaparece el bachaquerismo. Acéptese la producción nacional, las leyes que en esa materia se están procurando. La Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios, ATRAEN, ha respaldado al Frente de Trabajadores No Dependientes en una legislación que acaban de introducir en la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea para la defensa de los derechos del trabajador por cuenta propia, porque no podemos confundir lo malo con informalidad. El que trabaja por su cuenta es informal porque no necesita crear ninguna empresa. Él tiene derecho a la seguridad social y no la disfruta de ella. Tiene derecho a ejercer su trabajo por su cuenta. Muchísimas personas en el mundo entero hacen eso, con las tecnologías mucho más aún. ¿Qué ha pasado con los derechos de los trabajadores por cuenta propia? Que están totalmente negados, están totalmente oscurecidos. Se necesita la protección social de ellos, se necesita la bancarización. Y para usted poder bancarizarse, los trámites que piden los bancos son muy fuertes para quien no tiene fianza. De manera que puede haber una especie de fondo de garantía para el microempresario, de manera que pueda el banco tener confianza y prestarle dinero para que eche adelante. Así, ahí me voy a detener porque estamos hablando de que hay que estimular la producción, de que la economía tiene que crecer, pero ¿cuáles son las oportunidades de crecimiento de los comercios y empresas del sector informal? Bueno, empresas, porque no están formalizadas. Muchísimas. Es una economía pujante, una economía donde la producción nacional tenga oportunidades para desarrollarse, donde haya inversión, generación de empleo,
crece el consumo, ahí también prospera la economía informal y mucha gente pasará a ser formal si además le disminuye los costos Pero si para nos quedamos en la formalizarse. informalidad, Claro, ¿cuáles son nuestras opciones de por optar a un supuesto. crédito, por ejemplo? Claro, exactamente. Para poder crecer. Una actividad informal tiene techo, por decirlo así. Efectivamente, si no tienes la titularidad de tus activos, porque a la vez no tienes el RIF, evidentemente tus posibilidades para invertir se ven limitadas. Si un banco te pide esos recaudos además también para pedir un crédito, también vas a estar limitado. Entonces la informalidad está sometida a cantidad de restricciones por su propia, digamos, dinámica. Eso es correcto. Entonces, una manera de desatar el potencial creador de riqueza que está allí en el sector informal es simplificarle la vida a los empresarios, a los emprendedores. No estamos hablando solamente de las grandes empresas formales. Es que la única manera en que una sociedad puede desarrollarse, crecer en forma sostenida, es que haya infinidad de emprendedores, infinidad de personas generando bienes y servicios que satisfagan las necesidades de quien finalmente es el que manda en todo esto, que es el consumidor. Y facilitarles el proceso de formalización de sus emprendimientos. Y de formación. Nosotros en las propuestas que hemos estamos elevando a la consideración de la Asamblea Nacional, está la creación de un Instituto Nacional de Capacitación del Emprendedor Popular. ¿Qué quiere decir el Instituto Nacional de Capacitación del Emprendedor? Un ciudadano que aprenda a gestionar su negocio, que aprenda a administrar su negocio, que sepa tratar al público, que manipule con pulcritud si se trata de la venta de alimentos, que entienda cómo relacionarse con el proveedor de los insumos, si éste tiene insumos, porque si no hay insumos, ¿cómo es posible que yo pueda montar un negocio? Entonces estamos hablando de un ecosistema económico que tiene a los informales también en las consecuencias de una mala política. Pero si ese trabajador por cuenta propia tiene destreza para gerenciar, tiene capacidad para accesar al crédito y tiene trámites fáciles, se convierte en microempresario contribuyente. Gana las alcaldías, gana el Estado Nacional. Pero si usted lo condena a la insuficiencia de insumos, al maltrato permanente, al creer que con políticas represivas va a superar un problema de esta magnitud, lo que está haciendo es empujándolo hacia el delito. Y eso es un problema de ingobernabilidad, porque la masa de informalidad en Venezuela es tan alta y la situación es tan grave que si los gobiernos municipales y nacionales no entienden que eso hay que tratarlo considerándolo en toda su complejidad, el tema se pone muy complejo desde el punto de vista de la estabilidad política. Por eso hay que llamar la atención de que esto no es un debate entre buenos y malos. El bonero que vende con sobreprecio es un malvado. Y el tipo que se roba los dólares y los revende, él no. ¿Y qué pasa con todo eso? Todo es informalidad al final del día. A estos se les persigue y a aquellos no. Eso no debe ser. Por eso decía que no nos podíamos centrar solamente en el tema del bachaqueo, porque es un asunto bastante complejo, que tiene muchísimas aristas. La mayoría de los trabajadores informales en el país, y le pregunto porque usted representa una de estas asociaciones que trabaja con ellos, ¿están dispuestos a pasar a la formalidad si se les dan las condiciones adecuadas, si se les brindan los incentivos? Como no, esto que ha relatado es producto de una consulta con ellos. Esto fue producto de un evento el 7 de octubre que hicimos en Caracas. Vino gente de todo el país y se generó una agenda parlamentaria que estamos desglosándola y llevándola a las diversas comisiones. Uno de los temas es devolverle la propiedad a quien fue despojado de ella, darle la titularidad a la gente en la tierra urbana de los barrios consolidados para que pueda afianzar un crédito. Resarcirle el daño que se le hicieron a los propietarios de pequeños estacionamientos, que los arruinaron, que eran pequeños negocios que fueron despojados de su patrimonio. Permitir que el que alquilaba una vivienda se atreva a volverla a alquilar. En los barrios, la gente que vive en los barrios consolidados, 7 de cada 10 viven con un inquilino. Ahora les da miedo alquilar. Porque hubo una ley que dijo, el inquilino se puede ir sin pagar hasta que el Estado no le consiga una vivienda, usted no lo puede sacar de allí. Voy a hacer un alto allí porque tenemos muchísimos comentarios que me gustaría compartir con ustedes. José Elías Torres dice, soluciones e informalidad, parece que justifican el bachaqueo, siempre ha existido el revendedor, hoy no hay escrúpulo, dice él. Bichito Hípico también nos dice, hacer cumplir las leyes existentes y poner a pagar impuestos a los informales ayudaría a solucionar un problema tan complejo. Nos comenta por acá también Algemiro Padilla, muy acertado el análisis de los invitados, dice Douglas Meléndez, atender el problema de la falta de producción y dejar de culpar al bachaquero es una consecuencia, soluciones informalidad. También nos comenta Luis Fernando Vega, nuevamente, ¿cómo afecta la economía informal a la formal? Se pregunta él, porque se ha hablado también de que hay mucha competencia desleal allí. Fíjate, déjame primero comentar algo sobre los bachaqueros y los revendedores. Yo creo que lo que está sucediendo es una desgracia. Yo no estoy justificando eso.
efectivamente el bachaquerismo, pues, es una desgracia que esté sucediendo en Venezuela y que haya tantas personas dedicadas a esa actividad. El asunto es que ellos son consecuencia, esa actividad es expresión de otra cosa. Entonces el foco hay que ponerlo donde debe estar. Ellos no están creando la escasez, ellos están viviendo de una crisis económica, de la destrucción del aparato productivo, de regulaciones, de controles de precios absurdos. Ellos viven de eso. ¿Cómo afecta todo en la economía informal a la formal? Que fue la pregunta. Bueno, no, es que se vinculan de diversas formas. Por un lado, efectivamente, la economía informal puede competir deslealmente. Un empresario formal, sobre todo si es pequeño, tiene que pagar impuestos, tiene que estar registrado, está sometido a todas las regulaciones que hemos comentado. Un informal no lo está. Entonces, en un sentido hay una competencia desleal, aunque el comerciante informal paga otros costos, ¿no? Ya también lo hemos comentado. La tasa de interés, por ejemplo, en el mercado informal, en cualquiera de estos, bueno, estamos hablando del 20% mensual, puede ser una tasa. Y más también. Y más. Entonces hay que matizar eso de la competencia desleal, no que no significa que el informal no tenga ningún costo. Claro, Tiene pero de otros repente costos. está el caso del comerciante formal que está aquí con su Santa María, paga el impuesto municipal, paga sus tributos al CENIAT, está al margen o digamos cumple con todos los requisitos de ley y de repente se para un buhonero enfrente vendiendo prácticamente lo mismo que él está vendiendo en su tienda y el buhonero tiene muchísima más venta que él, porque puede vender a un precio mucho más económico. A veces un empleado del negocio existe eso. Pero a veces no, entonces allí bueno, caemos. Así es, son distorsiones. Son distorsiones. Las alcaldías tienen que organizar los espacios públicos, en qué lugares se puede vender y en cuáles no, en qué condiciones. Es un problema de norma que hay que cumplir, pero hay que relacionarlos con los dirigentes de esos gremios, porque si creer que se pueden dictar normas sin comprometer a los que están afectados por ellas, para bien o para mal, se van a llevar a cabo, no se van a cumplir. Hay que tener diálogo con las organizaciones. Aquí existen, la Asociación de Vendedores de Kiosco de Caracas, tiene más de 70 años, son los pregoneros de toda la vida. Los vendedores de perro caliente tienen gremio, los vendedores de dulce criollo tienen gremio, los vendedores de chicha tienen gremio. Hay muchísima gente, hay mucha gente sin representación gremial. Entonces el Estado tiene que dialogar con esa porción de la población para buscar soluciones pactadas. Aquí no, aquí sí, en estas condiciones no, etc. Ahora, yo lo que quiero rescatar es una cosa. En Venezuela, mucha de esta gente que trabaja por su cuenta forma parte de una corriente esperanzadora para la reconstrucción del país. El hecho de que una persona no registre una empresa no quiere decir que no se haya labrado un futuro. Muchos de nosotros somos descendientes de gente que trabajó por su cuenta en alguna cosa y crió familia. Y muchos de los que nosotros estamos viendo en la calle trabajando tienen 30 y 40 años trabajando en la calle y han hecho de sus hijos profesionales universitarios. Puedo citar nombres, no es el caso. De manera que hay una esperanza de reconstrucción del país si esta corriente que no sucumbe al delito, porque una cosa es que yo consigo aquí y vendo más caro, que son una porción minoritaria de la gente, y otra cosa es sucumbir al delito, que está al lado mío. Si yo soy el bodeguero, que al lado tengo al vendedor de droga y a este lado tengo al adulante del gobierno, yo coexisto con dos tentaciones a las cuales no sucumbo. Esos son 7 millones de venezolanos. 7 millones. Delicateces Karina nos dice, no es justo que nos vendan esos productos así, la leche del mercal la venden en 1.500 bolívares. Evelyn Sequera también nos dice, la anarquía existe y se da cuando la situación se escapa de las manos, cuando no se cumplen las normas y leyes instituidas. Algemiro Padilla dice, es increíble cómo hay economistas entendidos en la situación y en el gobierno no.